Saludos amigos, este es Mr. Chris, su servidor. Hoy estamos muy contentos de que cada semana podamos traer un mensaje que refresca tu vida. Y agradecemos a todos por su respaldo. Hoy queremos compartir el tema Seamos bendecidos. Como siempre, nuestras enseñanzas las presentamos desde la perspectiva de la Torá, que es la raíz de nuestra fe. Recuerda que estamos culminando, mis amados, el libro de Tehilín, el libro de Salmos. Estamos estudiándolo durante todo este año que hemos transcurrido este ciclo y estamos, ¿verdad?, ya culminando. Vamos por el capítulo 144 que vamos a compartir el día de hoy. La semana pasada estuvimos compartiendo una enseñanza en donde pudimos aprender, y hoy no es la excepción, mis amados. Tome su Biblia, su Sagrada Escritura, que vamos a aprender hoy. Queremos hacerlo con mucho amor, pero es una palabra que confronta el corazón, mis amados. Y como dije que traímos una enseñanza donde pudimos aprender lo que es tener la confianza en el Eterno. Y ya que hemos podido conocer, mis amados, tener la oportunidad de tener confianza, hoy debemos aprender que no importando las circunstancias adversas o no importando la circunstancia buena donde quizás estamos pasando por un momento próspero y de alegría, mis amados, en todo momento podemos ser bendecidos. No importa si es un momento difícil o un momento bueno, podemos ser bendecidos, no porque merezcamos algo, sencillamente porque verdaderamente ante un rey, escuche bien esto, ante un rey, y vamos a hablar mucho sobre rey, porque nosotros decimos, mis amados, que somos del reino de Dios. Pues entonces tenemos que hablar de reino. ¿Usted quiere hablar de reino? Vamos a hablar de reino. Verdaderamente ante un rey, y escuche de aquí en adelante, ponga mucha atención a toda la enseñanza. Verdaderamente ante un rey, nosotros como súbditos de un rey tan majestuoso como lo es el Elohim de Israel, como lo es nuestro Elohim, si fueran a medir o a juzgar nuestras acciones, realmente estuviéramos en un gran problema. Porque nuestra tendencia de hacer el mal, mis amados, siempre culpa nuestra vida. Porque eso es lo que hacen los mandamientos del Eterno. Nos lleva a descubrir nuestros pecados en nuestra vida, nuestras transgresiones, y nos lleva a un juicio justo ante nuestro Rey. Y realmente, mis amados, seríamos sentenciados a ser culpables por nuestros malos caminos. Pero cuando vemos a un rey como David, donde la enseñanza pasada, el salmista muestra sus carencias, y era un rey. Él muestra sus carencias ante el Eterno con la confianza, escuche bien, de que el Eterno lo cuidaría, lo protegería. Pero el salmista muestra su emuná, muestra su fe y su confianza, diciéndole al Eterno: por tanto, a ti, oh Adonai, Señor, miran mis ojos. El rey David estaba confiando en el Eterno. Él confiaba en el Eterno a tal grado de que termina su pensamiento diciendo: caigan los impíos
a una en sus redes, mientras yo pasaré adelante. Esa es la confianza que le tenía al Eterno. No importando su fragilidad, David sabía que si obedecía al Eterno en sus mandamientos, que si mantenía un corazón justo ante el Eterno, él iba a vencer. Desde el principio fue así. Y como fue reconocido David, que lo hemos dicho tantas veces, un hombre conforme al corazón de Adonai. Y podemos ver entonces cómo el capítulo 144, David está, y lo vamos a desglosar por una razón, mis amados, porque le vamos a dar, y se lo voy a adelantar aquí, vamos a simplemente a leer aquí en este programa el último versículo. Pero le vamos a desglosar un poquito del capítulo 144 de David, de Salmos, donde David está orando al Eterno y pidiendo socorro, pero también prosperidad. O sea, en medio de una tribulación está pidiendo bendición a su pueblo. Y esto es algo muy interesante, mis amados, porque no es una prosperidad vana, es una prosperidad donde el bien común se refleja en las palabras de David. En el Salmo 144, el salmista considera la autoridad que tiene, que es una apuesta por Dios. Y no vamos a leer esto todo, mis amados, lo tienen de asignación a leer todo el capítulo 144, aunque vamos a darle otro capítulo de otro libro más adelante, y ya ustedes verán por qué. Usted tendrá de asignación esta lectura, pero ahora mismo estamos resumiendo más o menos lo que trae este capítulo, porque lo más que me llama la atención de una oración como esta que le hace el rey David a Adonai, donde David pide ayuda, pero pide prosperidad. Entonces podemos ver cómo es esta bendición dentro de una situación tan difícil. Podemos ver que no es una ayuda para sí mismo, sino una ayuda para todo el reino dentro de una tribulación tan grande. Es una ayuda para su pueblo. Y la parte final es donde a mí personalmente me vuela la cabeza, con unas sencillas palabras, pero al mismo tiempo podemos ver un gobierno justo en las manos de un hombre lleno de defectos, pero que ama al Eterno por sobre todas las cosas y quiere el bien de su pueblo. Y esto es un acto de justicia, y por eso es que el título de esta enseñanza es Seamos bendecidos, mis amados, porque hoy día en ningún pueblo y reino, ningún gobierno de este planeta se ven estas cosas. Como pueblo debemos de ser bendecidos, no porque merezcamos algo, sino porque debemos aprender a tener un corazón justo con nuestro Rey, porque ante Él hoy somos culpables. Ante los mandamientos somos culpables. Pero cuando abandonamos nuestros malos caminos, tenemos un Rey que nos perdona y que quiere el bien para nosotros, a tal grado de que se entregó por nosotros, aunque usted no lo crea y no lo quiera aceptar. Y quien nos lleva a vida en vez de muerte. Siempre ha sido así. Y cuando nos volvamos al Dios Todopoderoso, que entrega a su primogénito, el Rey que viene
como Mashiach, como Melech, como el rey de Israel, Dios envía a su primogénito, a su hijo, como el Mashiach. Y ahí obtenemos perdón. Y cuando Dios, a través de ese intermediario, Yeshua, nos da y nos pasa juicio, y cuando hemos sido obedientes a sus palabras, hemos sido perdonados de esa sentencia. Pero debemos obediencia, mis amados. Tenemos un rey que nos perdona y que nos lleva, en vez de la muerte, nos lleva a la vida. Y cuando nos volvamos a Él y comencemos una vida en obediencia a sus mandamientos, el que tiene sus mandamientos, Dios lo socorre y Dios lo prospera. Entonces podemos ver en esta porción de una manera correcta en estos momentos. Las Sagradas Escrituras nos enseñan en el libro de Tehillim, capítulo 144, el libro de Salmos, versículo 15. Mire lo que dice: bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Adonai. Esta porción nos enseña que el que tiene las bendiciones del Eterno es una persona bienaventurada, una persona más que bendecida, porque no es por capricho, sino porque somos obedientes a los mandamientos del Eterno. Entonces debemos de recordar que aquí está hablando un rey ante su Elohim, el rey David, ante su Dios, y ese Elohim es otro rey. Debemos entender esto. Una conversación de reyes. Por eso Dios es el rey de reyes. Él es el rey del universo. Y ante Dios no podemos venir como si mereciéramos algo. Ante un rey debemos venir humildes y sencillos, porque debemos tener en cuenta que nuestras acciones perjudican a otros y pueden perjudicar nuestro futuro en el reino de nuestro Elohim, en el reino de nuestro Dios. Nuestras acciones pueden hacer que la voluntad de Dios no sea una realidad, no porque la voluntad de Dios se quiebra. La voluntad de Dios sigue siempre siendo igual, porque la voluntad de Dios siempre es y será una sola. Pero la voluntad de nuestro rey será que nos lleva a un pueblo por el camino de bendiciones, pero nuestras acciones, mis amados, pueden resultar traicioneras ante nuestro rey. Y por eso es que un reino está lleno de leyes para que haya un orden. Escuche bien. Un reino está compuesto de leyes y ordenanzas. ¿Para qué, mis amados? Para poder vivir una vida justa, una vida donde el caos no se apodere de nuestras vidas, sino que nos mantenga alejados de la amenaza que puede surgir si nosotros nos vamos en contra de nuestro rey, desobedeciendo sus leyes. Y por eso, mis amados, si nosotros decimos, escuche bien, si nosotros decimos que somos del reino de Dios, la única manera de poder vivir en la voluntad del reino de Dios es y será siempre obedeciendo a nuestro rey. Y eso David lo conocía a la perfección, porque David era el rey de Israel. Y de rey a rey estamos viendo aquí una conversación donde David es llamado un hombre conforme al corazón de Elohim en un momento dado por
que David era obediente a su propio reino. Porque ese reino que tenía David, aunque David era el rey, simplemente era un instrumento del reino de Dios. Porque allí quien estaba reinando era Dios a través de David. Y eso es lo mismo, eso es una sombra de cuando venga el Mashiach, donde Dios será quien dirija al pueblo a través del Mashiach. Y ustedes todavía dicen que no hay intermediario entre Dios y los hombres. Dios es un Dios que opera directo, pero opera con sus escogidos. Moisés era un escogido, David era otro escogido. Intermediario entre Dios y los hombres. O el pueblo, cuando Dios habló, no temió. Y dijo, no, Moisés, que Dios te hable a ti y tú nosotros. Nos das el mensaje a nosotros. Así que pendiente a esto y ponga atención. David era obediente a su propio reino, porque ese reino era el reino de Dios en la tierra. Y como buen rey que era David, David era un buen súbdito de su rey, el rey del universo. Y pretendía, mis amados, que así como Dios bendice a su pueblo, Él quería bendecir también a su pueblo, a nivel que describía sus bendiciones en esta porción del versículo 15. En otras palabras, podemos decir que David le dijo al Eterno: Padre, tú eres el que da la victoria a los reyes. Líbrame de esta circunstancia que estoy pasando, porque quiero que mi pueblo esté en paz y quiero darle lo que necesitan. Entonces describe todo esto desde el versículo 11, donde le ruega que lo rescatara y que lo librara de los hombres malos y extraños y que eran mentirosos, mis amados. También debemos entender que lo que afecte a un rey, por ende afecta a su reino. Y afecta entonces a un pueblo que depende del orden, escuche bien, del orden de un reino, para que pudieran tener la oportunidad de ser cuidados en todos los ámbitos de una vida de comunidad. Y por eso podemos ver un rey justo diciendo todas esas bendiciones que él pidió para su pueblo. Lo vio tan bueno que dijo: bienaventurado el pueblo que tiene esto. Pero aún más dice: bienaventurado el pueblo cuyo Elohim es Adonai. Muchos no están preparados para esta conversación, mis amados. Por eso es que me impacta este versículo 15, que parece no tener sentido de momento, pero cuando entendemos quién era David, si entendiéramos la vida de David y la intención de David en esta porción que le hace en esta oración, de esta porción del capítulo 144, donde él está orando al Padre. Y cuando vemos en este último versículo, este versículo nos confronta y nos desarma. De hecho, la vida de David nos desarma en cierta manera, mis amados. ¿Por qué? Tenemos unos factores muy importantes. Primero debemos entender varios factores. Como dicen mis hermanos de Teshuvá, desde sus maestros Rico Cortés, a quienes les enviamos saludos y agradecimiento por ayudar a parte de nuestro equipo de trabajo, como es la familia Suaste,
como es Javes Figueroa, que son parte de nosotros en este programa. Y personalmente, fuera de las cámaras, somos una gran familia, pero tengo que agradecer personalmente a Rico Cortés. Yo no soy estudiante de Rico Cortés, pero le doy gracias por lo que ha hecho con Juan y con Javes. Y estoy muy agradecido de su ministerio. Y es una bendición, y tanto al pastor Walter, y ahora estamos muy cerca de ellos, porque personalmente quiero públicamente, aunque yo lo hice en otras plataformas, no en esta, públicamente yo quiero decir que hoy día nuestros pastores son parte de el ministerio de Rico Cortés y de Walter Agosto, donde el pastor Gabriel Paredes y su esposa, su familia, la casa de Israel Yará, son nuestros pastores en estos momentos, y estamos juntos, mano a mano, trabajando en todos los proyectos que pueda tener la casa, y estamos también sentados, escuchando y aprendiendo, porque así como enseñamos aquí, también nosotros escuchamos y aprendemos. Y eso es algo muy importante, nunca dejar de ser discípulo. Y esto fue un punto y aparte, agradeciendo a Rico Cortés y lo que ha hecho con Algo Nuevo para Ti, donde los segmentos de tanto de pastor Juan Carlos Suaste, Maribel Suaste y Javes salen por las plataformas de Rico Cortés, y es una bendición y es un privilegio. Y tomando otra vez la clase, mis amados, debemos entender, mis amados, que las Sagradas Escrituras fueron escritos, como ellos dicen, escritos para nosotros, pero no fue escrita a nosotros. Y más o menos es lo que ellos dicen. La situación de esto es, más que todo, mis amados, es que nosotros venimos, y escuche bien esto que queremos decir. Nosotros estamos vivos en esta generación, no estábamos vivos antes, por lógica. Usted está respirando ahora, no antes, porque usted no tenía vida antes, ahora sí. En aquel tiempo había una generación, nosotros somos de otra. Pero aquí hay algo muy importante, muy importante. Cuando nosotros estamos aceptando al Dios de Israel, un Dios que tomó a un pueblo y lo llamó santo, es entonces que nosotros venimos y aceptamos a ese Dios, el único Dios todopoderoso y verdadero. Entonces debemos de entender que ese es el Dios único, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, es el verdadero, y que ese Dios tiene un orden, y que no podemos servirle a Dios como nosotros creemos que debemos servir, porque al final es lo que mira es el corazón. No. Nosotros no podemos servirle a Dios de la manera que nosotros querramos, porque al final Él mira el corazón. No. No es así. No es así, mis amados. Hashem nunca opera de esa manera. Él estableció la manera en que Él quiere y que debemos nosotros servir. Porque Él es un rey soberano que tiene su orden, y nosotros estamos entrando en su orden. No Él entra al nuestro. Nosotros vivimos en el desorden y necesitamos orden. Y la manera de tener orden es seguir las ordenanzas. ¿Entendiste? La manera de quitar nuestro desorden es teniendo orden. ¿De qué manera? Siguiendo las ordenanzas que nos traen orden a nosotros. Nosotros no tomamos a Dios como algo que podemos manipular y decirle a qué hacer. Nosotros tenemos que abandonar nuestro desorden para entrar en un orden nuevo en nuestra vida. Y nosotros tenemos que entrar a una vida de bendición
sacando primero una vida de maldición, para entonces entrar en una vida de bendición. ¿Y cómo se hace eso? Desprendiéndonos de nuestro desorden para entrar en un orden nuevo, comenzar a aprender, desaprendiendo todo lo malo que nosotros aprendimos para adquirir una nueva bendición en nuestra vida. Eso se llama arrepentimiento, eso se llama teshuvá. Por eso es que ustedes y yo no estamos listos para esta conversación. Yo voy cerrando, mis amados. Otro factor es que David no es después de nosotros, porque David nació y murió, y ahora somos nosotros los que estamos viviendo para poder llegar a lo mismo que David, la muerte. Es duro de asimilarlos, pero así es la ley de vida, vivir para morir. Entonces, si David fue antes que usted y que yo, y que usted cree en los salmos que están escritas en las Sagradas Escrituras, usted cree en las palabras de nuestro Padre, usted está diciendo: yo creo en el Dios de un hombre que era judío, no era cristiano, porque el cristianismo no existía en ese entonces. Y mucho menos Dios es cristiano. Pero sin embargo, usted está aceptando a un Dios que reinó en Israel a través de David, porque las leyes de aquel momento eran los mandamientos de Adonai, los mandamientos de Dios. Quiere decir, mis amados, que no eran leyes judías, no eran leyes de hombres, sino que eran las leyes de Dios que dirigían a un pueblo donde había 12 tribus. Hermanos, y estoy hablando así de lento para que me entienda, mi hermano. Pero con el tiempo, esas 12 tribus se corrompieron y el pueblo se corrompió y las tribus se dispersaron, y con el tiempo, dice las Sagradas Escrituras, que se olvidaron de Elohim, se olvidaron de Dios y de sus mandamientos y se asimilaron a las demás naciones. O sea que usted, cuando acepta a Dios, está confesando sus pecados, y por eso mi vida en el momento en que yo entendí que mi vida yo la estaba llevando conforme a lo que yo pensaba, mi vida sencillamente no tenía sentido y no estaba sirviendo como estaba viviendo. Cuando usted está aceptando al Dios único verdadero y el sacrificio de su primogénito Yeshua, usted está confesando sus pecados, pero también está haciendo una aceptación, diciendo: Padre, yo me olvidé de ti y mucho menos te he aceptado, y por eso mi vida no sirve. Pero ahora entiendo que en ti es que está mi esperanza de poder vivir mejor. Yo te acepto. Acepto todo lo que proviene de ti y que proviene. ¿Qué proviene, mis amados? De Dios. Esa es una pregunta. ¿Sabe lo que proviene? Proviene la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios son aquellos mandamientos que el rey David mantenía como ley en su reino hebreo,
Y como buen judío le dice al Eterno: bienaventurado el pueblo que tiene tus mandamientos, Bienaventurado el pueblo que tiene cuyo pueblo es bienaventurado el pueblo, que tiene tus mandamientos, o sea, que tiene esto, los mandamientos, las bendiciones. Pero bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Adonai, cuyo Dios es mi Dios, cuyo Dios es mi Rey, cuyo Dios es quien reina mi reino, porque yo soy de Él. Pero esto, mis amados, piense esto por un momento. El Mashiach viene como rey, y de la genealogía del rey David. Y en el reinado del Mashiach ocurrirá lo mismo. Bienaventurado el pueblo que tiene esto, los mandamientos. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Adonai, cuyo Dios es mi Dios, cuyo Dios es mi Rey, cuyo Dios es quien reina mi reino, porque yo soy de Él. ¿Qué traerá el Mashiach, mis amados? El reino de Dios con sus leyes y ordenanzas, porque en este momento las leyes de este planeta solo están sirviendo para hacer daño y vivir en un caos y en un desorden, mis amados, a nivel general. El Mashiach, cuando venga, dice la profecía que debe ser judío, de la casa de Judá, porque viene del linaje del rey David, de la casa de Judá. La profecía no dice que es un cristiano, y mucho menos un budista o un musulmán, mucho menos de algún tipo de religión. El Mashiach de la tribu de Judá viene a reinar, y usted dice: yo soy del Mesías, pero ¿dónde está en usted la aceptación de las leyes del Mesías? ¿Cuáles son las leyes del Mesías? Los mandamientos, mis amados, donde el Shabbat es un mandamiento y no una celebración de domingos, donde las convocaciones y festividades conforme a la Torá en el libro de Levíticos capítulo 23 serán celebradas, y no las celebraciones de Navidad o celebraciones patriotas de cada país o celebraciones adoptadas de religiones idólatras. Jamás serán celebradas por el Mesías, jamás. Entonces, ¿cómo usted es bendecido, mi amado, mi amada, que nos escucha, que nos ven en este canal? Obedeciendo el reino de Dios, que está compuesto de leyes y ordenanzas, los mandamientos del Eterno, y de asignación. Aquí viene el libro que le dijimos ahorita que usted iba a leer. Si usted ama a Hashem, lo hace con mucho amor y detenimiento. Lea el capítulo 32 del libro de Deuteronomio, porque es vital para que continúe estudiando esta enseñanza y aplique esto a su vida, mis amados. Ahí yo no puedo entrar porque estamos aquí porque hemos aprendido esto. Por lo tanto, mis amados, ya hemos aplicado eso a nuestra vida. Y es momento de que usted saboree de ese manjar que Hashem le trae. Y cierro con esto, mis amados. Esta es una enseñanza mucho más abarcadora, pero esta enseñanza, por más enseñanza que podamos traer a usted, que podamos compartir, usted y yo debemos tener una decisión tomada, donde tenemos dos alternativas: el camino de la bendición o el camino de la maldición. Usted debe escoger, y aquí está el consejo, y yo debo escoger si acepto al Elohim de Israel y sus mandamientos, entendiendo, mis amados, de una buena vez que debemos obediencia a ese Elohim, que es el Rey del universo y quien tiene a un hijo, un primogénito,
que nos guste o no, mis amados. Dios es perfecto, y escuche bien esto, y jamás se sale de su orden, y estableció como el rey de Israel, mis amados, como el rey de Israel, no por nuestro orden humano, sino porque Él es soberano, mis amados. Nosotros debemos obediencia a ese Elohim, que es el rey del universo, y como a Él le debemos obediencia, debemos entender como que al rey de Israel lo puso Él. Y se llama Yeshua, nuestro Mesías, que ya viene. Porque Dios no opera ni obra de acuerdo a nuestro orden. Porque nuestro orden humano no funciona. Tiene errores. No es perfecto. Tampoco es divino. Y debemos entender de una buena vez que nosotros le debemos obediencia al Eterno. Él tiene a su hijo, un hijo primogénito llamado Yeshua. Y nosotros debemos entender que nuestro orden humano no es el orden de Dios. Lo que pasa es que usted piensa que lo que está bien a sus ojos humanos, mis amados, es lo correcto. Y debemos entender que nosotros fuimos creados y nuestro creador es el que tiene todo conocimiento y sabe hacer las cosas como Él sabe y debe hacerlas. Nosotros, mis amados, no somos nadie para darle las instrucciones al Dios de Abraham, Isaac y Jacob para que nuestra conveniencia se cumpla. No. Nosotros somos los que tenemos que decidir aceptar la voluntad del Padre y aprender que su voluntad es perfecta y nos trae bendición, y para que vivamos debemos obedecer, para que así no muramos en la desobediencia, y que en esto seamos más que bendecidos, y cuyo Elohim es el Elohim de nosotros, para que seamos bendecidos. El Elohim de Israel. ¿Quiere que se lo diga un poco más directo en español? ¿Quiere vivir? Obedezca con amor y con fe. ¿Se quiere morir? Simplemente desobedezca y verá la recompensa de su maldad tocando a la puerta. Y lo menos que tendrá es paz, mi amado. Pero es hora ya de una buena vez que debemos escoger el camino de la bendición que nos trae vida, y vida en sobreabundancia, donde el shalom, la paz y la vida reinará con nosotros con amor. Es el Dios de Israel, con sus mandamientos, con sus preceptos, con sus ordenanzas. Esto no es fácil, mis amados, traer esta enseñanza, pero es hora de que ya decidamos a que seamos, mis amados, bendecidos. Es hora de eso. Así que, mis amados, gracias nuevamente por el respaldo que nos brindan todas las semanas en nuestro ministerio, en nuestro programa Algo Nuevo para Ti. Comparta nuestras enseñanzas semanales, que las presentamos con mucho amor para todos los que nos sintonizan. Las preparamos con mucho amor. Si tiene alguna petición, puede escribirnos en los comentarios de nuestras redes sociales, que estaremos orando por todos ustedes con mucho amor, mis amados. Como siempre, yo me despido. Dios les bendiga, Dios les guarde y Shabbat Tov. Buena semana. Shalom. Shalom, bendiciones. Queremos invitarlos a que sigan con nosotros todos los viernes en su programa Hogar con Valor. Como siempre nosotros decimos, cualquiera puede tener un hogar, pero un hogar con valor requiere mucho amor, paciencia. Y cada semana mi esposa y yo estamos trayendo diferentes aspectos, diferentes situaciones, diferentes circunstancias que podemos encontrar en los matrimonios, pero no solo eso, sino que juntos podamos encontrar una solución para que no importa la situación, no importa el estado, no importa el lugar
donde tú estés en tu matrimonio, siempre podamos encontrar esperanza y saber que nuestro Dios nos ha unido para tener un hogar con valor, ser felices y estar en armonía. Así es que acompáñanos cada semana en tu segmento Jugar con valor. Bendiciones. Shalom. Shalom. JediMinistries.com, Yeshua Education International Ministries. Nuestra visión es expandir la palabra del reino a través de influenciar todas las plataformas sociales con varias enseñanzas y eventos, la cual trae balance en todos los aspectos de nuestra vida, siendo Yeshua el centro. Tenemos maestros y ministros equipados en los ministerios quíntuple, operando en sus funciones bajo el poder del Espíritu de Dios y los principios de la Torá. Visita hoy JediMinistries.com, inspirando líderes para un mañana. Shalom, bendiciones. Soy tu hermano y amigo Juan Carlos Suaste y quiero invitarte a nuestro segmento Torá, un estilo de vida, en algo nuevo para ti. Cada sábado a las 12 de la tarde te invito a que vengas y juntos exploremos la porción bíblica semanal llamada la Parashá. ¿Sabías que la Biblia fue escrita en un contexto, en un lenguaje y para un pueblo que tenía unas costumbres muy diferentes a las nuestras? Nuestra tarea entonces es tomar la porción bíblica, escudriñarla, leerla y estudiarla en su contexto arqueológico, político, social, religioso y ver cómo esa palabra se vuelve viva y eficaz para nuestro tiempo. La Torá no es una religión. La Torá no es un movimiento de moda. La Torá son las instrucciones de Dios que nos ha dado para que podamos vivir correctamente y podamos ver la bendición en nuestras vidas. Así es que te invito a través de Facebook Live y a través de YouTube a que te sintonices con nosotros cada sábado a las 12 de la tarde y juntos podamos estudiar la porción bíblica en su contexto y aprender muchas cosas. Así es que te invito y juntos estudiemos la bendita y maravillosa palabra del Señor. Te espero. Bendiciones y shalom, solo pasando por aquí para invitarte que todos los domingos a las 11 a.m. de la mañana estamos aquí por este espacio de algo nuevo para ti con Kavaná, intención del corazón. Nos vamos a gozar, vamos a aprender de la casa de nuestro rey, de sus mandamientos y de todo lo que conlleva ser un buen siervo de Elohim. Así que no te lo pierdas todos los domingos a las 11 a.m. de la mañana, Kavaná, intención del corazón. Shalom, hermano. En nuestro ministerio y nuestro programa Algo Nuevo para Ti, todos somos importantes. Y aquí están las recomendaciones ante el COVID-19. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca. Limpia y desinfecta los objetos y superficies tocados frecuentemente. Cúbrete la nariz y la boca al toser o estornudar. Evita el contacto con personas enfermas. Quédate en casa si estás enfermo. Mantengamos una vida en oración juntos en familia con el Dios de Israel.